Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están contentos? ¿Han disfrutado esta tarde? Hace 3 años nació esto en mi corazón de hacerlo y duró 3 años para llevarse a cabo. Hemos pasado por un proceso increíble, pero ahora vemos esta realidad de hacer esta conferencia y trabajar con pastores y líderes amados aquí en la ciudad de San Diego. Cuando pastoreé mi primera iglesia aquí en San Diego por 17 años, hacíamos una conferencia creciendo juntos. Y venía Alberto, venían unas 1,000, 2,000 personas y lo dejamos de hacer. Y Alberto y otros pastores me decían, ¿por qué no lo vuelves a hacer? Y cuando me decían, los tiraba loco, porque no sé si usted sabe lo que es hacer una conferencia. Amados, pero hace 3 años Dios puso otra vez en mi corazón hacerlo, pero no era el tiempo. Y desde el año pasado, mientras Dios trató en mi corazón sobre la palabra transformación, era de Dios el poder hacer otra vez esta conferencia. Y hemos trabajado 1 año, el equipo de la iglesia local, su servidor, para llevar a cabo esta conferencia y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Hay más de 600 personas que se inscribieron para este primer evento de liderazgo enfocado transformación. ¿No le da la gloria a Dios, amados, por ello? Gracias al Señor. Aparte, yo quiero agradecerles a todos ustedes que son parte del ministerio pastoral. Y yo tengo un corazón para pastores. Papá fue pastor, tengo tíos pastores, hermanos pastores. Llámelo el perro, era pastor alemán. Pero, amados, lo detuve, mejor me agarré a Lassie para que no... Y amados, y tengo una pasión por los pastores y yo tengo cerca de 38 años pastoreando y 48 años de vida. Yo sé que van a decir, lo corrieron sin aceite, ¿verdad? Sí. No, 56 tengo, parece, ya se me olvidó la edad. Marco, le llevo a Marco con 2 años, ¿verdad? Pero y siempre he tenido un deseo por pastorear y ahora creo que es la mejor profesión que podemos tener nosotros los pastores. Pero los pastores son bichos raros. No se dejan pastorear ellos. Ellos pastorean, pero ellos no se dejan pastorear. Y a veces les digo al Señor, ¿te los llevas o te los mando, Padre? Tú dime. Porque estoy batallando, pues. Pero amo mucho a los pastores, yo sé que aquí hay pastores y yo quiero que se pongan de pie todos los pastores que nos visitan, no importa de dónde nos visitan, pónganse de pie en esta hora. Bienvenidos, pastores. Bienvenido. Algunos pastores no viajaron solos, trajeron 10, 15, 20 personas y les agradezco. Siempre le digo a los pastores, no vaya a las conferencias solos, porque así cuando regrese se le hace más fácil hacer todos los cambios en su iglesia, porque no batalla con tanta gente, va a batallar con 10 menos. Así que, amados, es muy importante que usted se haga. Y mañana, amados, tráigase esto, invite a más líderes, todo el día, desde las 9 de la mañana vamos a estar aquí, bueno, a las 8 si quiere tomar café y donuts y yogur y todo lo demás, pero a las 9 empieza hasta las 4:30. Amados, vamos a tener un día y medio increíble. Yo sé que si usted viene con la expectación, Dios va a cambiar su vida, va a transformar su ministerio. Y eso es lo que queremos. Y para mí es un placer, amados, el poder ser anfitrión de esta conferencia y la iglesia local que aquí estamos pastoreando. Nos visita también hermanos de Pachuca, un amigo mío, pastor, hermano José Luis Ríos, su esposa de Pachuca, Hidalgo vinieron. Amados de Jalapa, Veracruz. Un pastor de Jalapa, Veracruz, ¿verdad? Y Phoenix, Arizona, un amigo mío también pastoreando de Phoenix, Arizona. Y Joel, también tú eres de Phoenix, ¿verdad, Joel? Bienvenido, Joel. Así que, amados, estamos contentos y yo voy a decirles que me honran el hecho de que estén aquí apoyando este evento y siendo parte de lo que Dios va a hacer. Vamos a empezar a hacer historia. ¿Cuánto lo creen? ¿Okay? Lo mejor está por llegar, amados, y nuestro futuro empieza hoy. Si en verdad nos preparamos, tu futuro de la iglesia, tu futuro del ministerio empieza hoy.
porque has tomado una decisión importante de venir y ser parte de lo que Dios va a hablar a tu vida a través de los siervos. Abel Flores está mañana con nosotros compartiendo. Si no lo he escuchado, la verdad es chaparro pero picoso, como Danilo, ¿verdad? Pero amados, véngase, y luego Danilo aquí está, él va a abrir la conferencia y mañana también va a estar aquí su servidor. Yo voy a cerrar la conferencia, yo voy a hablarles sobre Jesús, un líder transformador. Amados, de cómo él transformó, amados, no solo los discípulos, sino a la multitud que lo seguía. Amados, y eso es lo que queremos hacer, queremos que usted sea parte de todo eso. Y la voz de Ricardo, ¿verdad que da mucha envidia? Yo me quejo con Dios, le digo, ¿qué puede Dios? Y Dios le dice, mira, a ver, tú no cantes aquí, tú chiflala, es todo lo que tienes que hacer. En el cielo tú vas a ser cantante. Cuando la voz sea transformada, también allá vamos a... Así que tengo la esperanza un día de cantar como Ricardo y hacer dueto con él, ¿verdad? Así que Dios lo... Y le dije a mi hijo cuando el año pasado, quiero a Ricardo, es un amigo desde hace muchos años y siempre nos apoya, y dije, yo quiero a Ricardo con nosotros. Y nos hizo el privilegio de estar aquí y, amados, cantando estos cantos tan preciosos. Así que a Dios le doy la gloria. Bueno, para mí es un placer presentarles a ustedes a un hombre que Dios está usando. Desde que él inició, amado, como salmista, y muchos hemos escuchado sus cantos, y ahora como pastor en Lakewood, Dios lo está bendiciendo. Y amados, hemos compartido en algunas conferencias juntos. Amado, él fue y me hizo el favor de darme el prólogo de mi 5º libro que acaba de salir el año pasado, Definiendo el Liderazgo. Amados, y lo hemos conocido, lo hemos tenido y hemos tenido relación con él. Y los dos estamos ocupados, pero para mí es un honor que él haya aceptado desde el año pasado estar aquí con nosotros. ¿Por qué no me ayuda a recibir a Danilo Montero en esta hora? Dios le bendiga. Muchas gracias, buenas noches. Hay gente que la está pasando bien aquí, ¿verdad? Qué honor y qué gusto estar con todos ustedes. Qué grupo tan precioso, tan especial. Hay un ambiente buenísimo en esta noche. Yo creo que usted sabía que venía a algo, pero muy bueno, ¿verdad que sí? Gracias al Señor. La Biblia dice que aquel que busca al Señor tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad que sí? Y cuando uno lee un versículo como esos, le ayuda a usted a presuponer que Dios espera que nosotros esperemos algo cuando nosotros nos acercamos a Él. Alguna vez, como director de alabanza, yo he querido enfocar a las personas en el mero placer de Dios por Dios, en encontrar en Él lo que nosotros anhelamos y necesitamos, pero a veces, por enfatizar esa verdad, se nos olvida que Dios mismo nos ha dicho que cuando lo buscamos, esperemos cosas. Esperemos de Él, y no hablo de cosas materiales. Dios nos bendice con muchas cosas, pero el punto es, si realmente creemos en Él, cuando lo buscamos, sabemos de antemano que vienen galardones por el simple hecho de buscarlo. Y el galardón es Él realmente. Es encontrarlo a Él, es que nuestras almas reposen en Él, es que nuestros pies se afinquen en su palabra, y es que nuestra voluntad se quiebre para que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Claro que sí. Donde hay expectativa, Dios se glorifica. Donde hay expectativa, Él se glorifica y Él se manifiesta. Se dice en la historia del Evangelio que Jesús llegó a un pueblo en donde las personas realmente no creían en Él. Y el Evangelio lo describe provocando asombro en nosotros, porque si el Hijo de Dios, que es todopoderoso, entra a un lugar y no puede hacer milagros, tú dices, ¿qué puede impedir a Dios, que es capaz de hacerlo todo, no hacer milagros en un lugar donde podía hacerlo? Y la respuesta es, la gente no quería recibir de Él. La gente no lo esperaba. La expectativa es poderosa. Dicho eso también, recuerdo a un predicador, un buen amigo que hace muchos años decía, refiriéndose a ese versículo en que Jesús nos dice a nosotros, si ustedes dan un vaso
de agua a alguien porque es profeta, la recompensa de profeta recibirán. Y ese versículo que puede ser interpretado de muchas maneras y realmente es medio, en buen español, medio tricky, ¿verdad? Tenía un sentido maravilloso en los labios de este hombre cuando él decía, Jesús lo que puede estar hablando es allí un principio que es aplicable para el ministerio, para la iglesia, para nosotros. El ministro que venga, por más ungido que sea y capacitado que sea, si tú no tienes un corazón para recibir, no vas a recibir nada. Pero si quieres honrar a la persona que Dios envía, cuando tú decides honrarla, porque Dios la trajo a tu camino, lo que sea que tenga de Dios en ella, va a ser un regalo para ti. Y entonces, él me decía eso en el sentido de que nunca me fuera por la pinta, que nunca simplemente me dejara ir porque conozco o no conozco a la persona, sino que tuviera siempre un corazón de recibir cuando podía estar sentado escuchando a alguien. Me acompaña mi esposa, esa fue mi larga introducción y ya quiero aterrizar. Me acompaña mi esposa que está aquí, no siempre podemos viajar juntos ahora, pero mi hija Victoria está conmigo también y mi esposa Gloriana, pónganse de pie. Ellas hacen de cualquier lugar mi casa, ¿no? O sea, cuando voy, he viajado por 25 años y me cansé de viajar. Hubo años en los que 200 y tantos días del año estaba afuera. Y cuando me casé, finalmente, como algunos dirían, me acostumbré, gracias a Dios, a estar con mi esposa siempre. Y viajamos muchísimo los primeros años. Y cuando viene Victoria y luego entra a la escuela y tal, pues entonces ya no pueden viajar todo el tiempo conmigo. Pero le digo a mi esposa, siempre que pueda, quiero que vengan conmigo, porque donde quiera que yo esté, si ustedes dos están, esa es mi casa. Me siento en casa, definitivamente. Yo les quiero invitar a abrir sus Biblias. Yo quiero agradecer al pastor Abel que me diera el honor de estar con ustedes. Cuando estoy delante de veteranos como el pastor, no lo digo en un buen sentido, o sea, cuando tengo el honor de estar delante de veteranos, pues uno dice, Dios mío, la verdad que yo soy el que debería estar sentado allí escuchando, ¿no? Pero como él me dio la oportunidad, con permiso. Y les comparto desde la perspectiva de un hermano, sinceramente. Soy pastor hace unos años, hace 15 años vine a los Estados Unidos y Dios comenzó a preparar mi corazón para lo que estoy haciendo el día de hoy. Aunque hay 25, casi 30 años de ministerio, estos últimos 15 años han sido claves para que yo pueda estar haciendo lo que estoy haciendo el día de hoy. Pero como mis años como pastor son cortos, delante de personas como este señor que está aquí, veterano, hablo desde la perspectiva de un hermano mejor. Lucas capítulo 22, verso 25. Leo la Nueva Traducción Viviente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Dele la vuelta que sea. Dígame lo que quiera. Dígame que Jesús está hablando de manera metafórica, pero yo lo veo clarísimo. Aquí no hay ninguna metáfora de nada. Aquí se nos está diciendo cómo tenemos que liderar. El más importante de ustedes, y fíjense, es una clara alusión de que hay personas que tienen un lugar de importancia, de honra entre nosotros, pero el más importante entre ustedes deberá ser de tomar el puesto más bajo, el puesto más humilde, si lo quiere usar, en la mesa. Y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, es el más importante. No, Jesús la pone clara.
no confundamos las cosas. Jesús no está diciendo el que lidera no es importante. No, él está diciendo, él no está diciendo tampoco el padre de la casa no es el número uno. Está diciendo en una casa en donde se sienta el padre es el número uno. El que se sienta en la casa es más importante que el criado que está sirviendo. La persona que tiene más respeto en la casa es el dueño de la casa, no es el que viene de la cocina preparando alimentos y sirviendo. Sin embargo, Jesús dice, aunque eso es cierto, entre ustedes, la cosa va a ser distinta. Pero en este caso, no. ¿En qué caso? La última cena. ¿En qué caso? En la iglesia. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y cuando Jesús nos define liderazgo a nosotros, nos está diciendo en esencia qué es liderazgo. Y liderazgo es servir a los demás. El liderazgo se define, se forja, se amarra, se enseña, se modela sirviendo a otras personas. El que quiere estar arriba es el que se pone abajo. El que quiere llegar más alto es el que aprende a estar abajo, empujando a los demás. Pedro no entendía el principio, porque Pedro sabe quién es el hombre que habla. Lo admira, lo sigue. 3 años y medio ha sido su discípulo. Lo ha visto resucitar muertos, multiplicar panes y peces, caminar sobre el agua. En algunas ocasiones se ha tirado al piso diciendo, apártate de mí, yo no puedo estar delante de alguien santo como tú. Cuando le fue preguntado, ¿quién crees que soy? Tú eres el santo de Dios, el enviado de Dios, el hijo de Dios. Él sabe quién es el que está hablando, pero ese a quien él reconoce como el maestro y señor, y Jesús lo dice en el discurso, bien lo dicen ustedes, soy el maestro, soy el rabino entre ustedes, soy el Señor entre ustedes. Pero ese que es el Señor está con una toalla lavando los pies de Pedro. Y Pedro le quita los pies y le dice, tú no me vas a lavar los pies a mí como si fueras un sirviente. Y Jesús le dice, si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. A lo que Pedro responde, pues entonces lávame todo. Y Jesús le dice, déjate de vainas, agarra la onda rápido. No, Pedro es como que esto o lo otro, es como que blanco o negro, no agarra la onda. Jesús le dice, tranquilo, el que está limpio solo necesita lavarse los pies, ya déjate de cosas y déjame terminar lo que estoy haciendo. Estoy mostrándote un camino, Pedro. Estoy mostrándote un acercamiento al liderazgo. Estoy enseñándote cómo salvo a la humanidad de ella misma. La salvo por el sacrificio. Modelo el servicio. Me bajo para que ustedes puedan ser levantados. Me vine del cielo para que ustedes regresen allá. Ustedes quieren llegar al cielo arrebatando posiciones, pero yo los llevo al cielo bajando hasta ustedes. Ese es el camino. Y nos muestra a nosotros que el liderazgo espiritual no puede ser marcado, moldeado, mostrado, vivido, sino es a través de algo maravilloso que es la humildad espiritual. La humildad es el camino. ¿Qué es humildad? Uno podría decir muchas cosas, ¿no? De lo que es humildad. Pero encontré este libro y esta definición que me fascina. La humildad es la noble elección de renunciar a su estatus, desplegar sus recursos o usar su influencia para el bien de otros antes que para su propio bienestar. La humildad es la noble elección de renunciar a su estatus, desplegar sus recursos o usar su influencia por el bien de otros antes que para su propio bien. Los discípulos no podían entender esto. Los griegos no podían entender esto. Los romanos no podían entender esto. Los mismos discípulos no podían entender esto, porque hay alguien aquí que les está enseñando algo que es contrario a lo que vieron toda la vida. Toda la vida entendieron que este
asunto de la humildad no era bueno. Humildad era una cuestión negativa, porque en la mente greco-romana, humildad es sinónimo de humillación. Y en una cultura de honra donde usted vive toda la vida tratando de ganarse el respeto de los demás, lo último que te puede pasar es que alguien te humille de manera pública. El pecado de pecados en Roma y en Grecia es el desprestigio público. Y aquí está el rabino tomando la postura de un esclavo que lava pies. Para la mente de Pedro es humillante lo que Jesús está diciendo, pero para Jesús lo que está enseñando es un camino nuevo. Es el camino no de la humillación, de la humildad, que es ceder, usar tus recursos, ceder tu estatus, bajar de donde estás con honra para beneficiar al que está más abajo. Y eso los romanos y los griegos y los hebreos no lo podían entender. Por eso Jesús nos muestra un camino que nosotros no podemos esquivar. Es la noble decisión de remitir el poder de uno en el servicio de otros. Escuche lo que le estoy diciendo otra vez. Es la noble decisión de remitir el poder de uno en el servicio hacia otras personas. Tome nota, hay 3 elementos en esta definición a los que yo quiero apuntar rápidamente para reflexionar un poquito más. Número 1, la humildad presupone dignidad. Dignidad. La persona, Jesús nos dice, la persona que es líder entre ustedes, que tiene el primer lugar, que es honrado por todos, que tiene el poder, que tiene el mango en la mano, se baja voluntariamente para beneficiar al que está abajo de él. ¿Me sigue? O sea, viéndolo de otra manera, una persona que está abajo, en términos meramente teóricos, no puede ser humilde. Humilde es el que está arriba y se baja para alcanzar y ser condescendiente con el que está abajo de él. ¿Me sigue? Es el Señor de la creación el que se baja para ayudarnos a nosotros, y en ese sentido nos modela lo que es humildad. Es el jefe, es el dueño, es el que tiene el título, el que hace algo hacia los que no tienen por beneficio de ellos. Eso en esencia es humildad. Humildad entonces presupone dignidad. En segundo lugar, humildad es humildad solo si es hecha voluntariamente. Si alguien te impone inclinarte, entonces eso es humillación. Pero si tú lo haces voluntariamente, es humildad. Si tú cedes derechos, si tú entregas recursos, si tú usas el poder no para servirte a ti mismo, sino para el beneficio de otros que no tienen los recursos que tú tienes, entonces tu ejercicio es el de la humildad. Cuando alguien te sienta a la fuerza, tú estás siendo humillado, he dicho. Tercero, la humildad es social, eminentemente social. En otras palabras, tiene que ver directamente con la manera en que usted trata a las demás personas. Y en ese sentido, póngame atención a lo siguiente, es importante esto. Humildad no es lo mismo que recato, no es lo mismo que modestia, porque no es un acto privado de recato, es decir, no es tener que lidiar con mi orgullo propio, no tiene que ver con evitar hablar de mis propios logros, eso sería más bien modestia. La humildad es más sobre cómo trato a los otros que sobre cómo pienso acerca de mí mismo. Eso lo dice John Dixon, que es un hombre que escribe un libro espectacular que les recomiendo a todos ustedes, que se llama Humilitas. La humildad es más sobre cómo trato a los otros que sobre cómo pienso acerca de mí mismo. Y en ese sentido, entonces, hoy estamos diciendo
que el ejemplo de esa humildad que es ejemplar en cómo trata a los demás, de esa humildad en que voluntariamente hace algo, esa humildad que viene de alguien noble que se baja hacia alguien que no está en su misma posición o estatus, el ejemplo perfecto, maravilloso, es nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo máximo, la máxima de esa virtud que Jesús nos está mostrando a todos nosotros es la cruz. La cruz es el castigo de los malhechores, de los miserables. Es el sinónimo de la maldición misma cayendo sobre una persona. Es la exposición pública de la mayor vergüenza a la que un ser humano podía ser sometida dentro del Imperio Romano. Y el Hijo de Dios voluntariamente baja del cielo y abraza ¿qué? Una cruz. Diciendo claramente a aquellos que creen en Él, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la doy para salvar a los muchos. No solamente nos da ejemplo lavando pies como un servidor, sino que se baja al punto más bajo que el ser humano podía experimentar. Les he dicho antes que dentro de la sociedad romana, la vergüenza pública es la peor cosa que le puede pasar a usted. Y la honra pública es el sueño que todos buscan. Pero Jesús, el Salvador del mundo, escoge la vergüenza pública, porque es la voluntad del Padre para mostrarnos a nosotros su amor, para pagar por nuestros pecados. Por eso los romanos y los griegos no podían entender lo que Jesús hizo. Pasaron décadas antes de que alguno de ellos pudiera comenzar a hablar de lo que Jesús hizo en el sentido mismo en que Jesús lo había predicado, predicho y en que lo había ejecutado. La cruz, el líder, el gestor de esa nueva fe, decían los romanos, es ridículo lo que acaba de hacer o lo que hizo hace unas cuantas décadas. No podemos entender que si Él era Dios, como ustedes dicen, se dejara matar en una cruz, que es la vergüenza misma. Fue difícil para los griegos, era un escándalo para la mente griega y también fue un escándalo para los discípulos. ¿Qué significó para ellos ese acto póstumo de entregarse sobre una cruz? Algunos tuvieron que pensar, o Jesús era tan grande como lo habían pensado primero, y su crucifixión era la prueba de su insignificancia, o la noción de grandeza en sí misma tenía que ser redefinida. Los discípulos tuvieron que decir, o Jesús no era quien decía que era, o la muestra más grande de la grandeza de quien era es la cruz. Y entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque el hombre, el ser que tiene más poder en el universo, se dio todo ese poder mostrando en una cruz su amor. Los discípulos, para los discípulos, la crucifixión no fue prueba de la humillación de Jesús, sino la evidencia de que la grandeza puede expresarse en la humildad, que es la noble decisión de rebajarse por el bien de otros. Estoy aquí para decirle algo en esencia. Aspira, anhela, usted sueña con servir a Dios como un líder dentro de su pueblo. Dios dice, el que quiere estar arriba, necesita estar abajo. El que quiere guiar a otros, necesita sacrificarse primero. El que quiere manejar poder en el sentido de Dios, en el más puro sentido del poder espiritual, tiene que aprender a entregar ese poder para bendecir a otras personas, ¿no? El que quiere un título necesita estar cómodo lavando pies. Cuando San Pablo le enseñó a la iglesia del primer siglo cómo tenía que vivir como comunidad, le escribe unas palabras preciosas en el capítulo 2 de Filipenses. Y yo lo leo así como lo encontré en una traducción
si es que han sacado algún provecho al seguir a Cristo, si su amor ha hecho alguna diferencia en sus vidas, si ser parte de una comunidad del Espíritu significa algo para ustedes, si tienen corazón, si les importa, háganme un gran favor, pónganse de acuerdo, ámense, sean profundos amigos espirituales, no traten de llegar arriba a codazos, no se ganen el puesto con cuentos, más bien háganse a un lado y ayuden a otros para que avancen. No se obsesionen con el deseo de sacar ventaja. Olvídense de ustedes lo suficiente como para extender a otro una mano de ayuda. Y él continúa diciendo, piensen de ustedes de la misma manera que Cristo pensó de sí. Él tenía el mismo estatus con Dios, pero no pensó tanto en Él como para aferrarse a toda costa a esas ventajas. De ninguna manera, cuando vino el tiempo, dejó de lado los privilegios de la deidad y tomó el estatus de un esclavo, se hizo un ser humano. Y una vez hecho humano, permaneció como tal. Hay que detenerse a pensar en esa última frase. Cuando se hizo ser humano, permaneció como tal. Hay fábulas que la tradición católica relata en donde Jesús hacía mariposas con el barro en la playa para sus amigos. Es una fábula, pero bien cabe para hacernos pensar lo difícil que habrá sido para Jesús hacerse humano, pero más difícil permanecer humano. Porque una vez que el Dios que todo lo puede experimenta las limitaciones de no poder hacerlo todo, la decisión siguiente más difícil o la tentación más grande sería tratar de hacerlo todo cuando estaba supuesto a simplemente obedecer cuando el Padre diera la orden. Y yo estoy inventando cosas aquí cuando le digo a usted, pero se vale. ¿Se habrá muerto algún primo de Jesús alguna vez? ¿Habrá tenido algún amigo que enfermó gravemente? O no sé, tal vez un tío que quisiera mucho, yo no sé. ¿Cuánto Jesús hubiera querido hacer o deshacer? Y el Padre le había dicho, cuando yo te diga, haces lo que tienes que hacer. ¿Cuántas muertes habrá visto? ¿Cuántas lágrimas habrá derramado? Pero se hizo un ser humano y una vez hecho como ser humano, se quedó ahí, permaneció allí. Satanás vino en el desierto a decirle, cambia las piedras en pan, sacia el hambre, demuestra algo por ti mismo, tírate de la torre del templo y ángeles van a venir a levantarte y tuerce la escritura o la aplicación de la escritura. Porque mandará ángeles acerca de ti que te guarden en tus caminos para que tus pies no tropiece en piedra, etcétera. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios vas a adorar, a Él solo servirás. Estaba completamente claro y establecido en que lo que iba a suceder en su vida sobrenatural venía por la acción y presencia del Espíritu Santo, no por la iniciativa personal. ¿Alguien está aquí conmigo? Fue un proceso increíblemente humillante. Nunca reclamó privilegios especiales. En cambio, vivió una vida sin egoísmo y obediente hasta la muerte, y la peor de todas, una de crucifixión. Y entonces Jesús en su muerte redefine lo que es verdadera grandeza para nosotros. Si el hombre más grande que alguna vez hemos conocido decidió renunciar a su posición por el bien de otro, tuvieron que haber razonado los primeros cristianos, hebreos, griegos, romanos. La grandeza debe consistir en humilde servicio. El lugar vergonzoso es ahora el lugar de honor. El punto bajo es el punto más alto. Y la humildad se convirtió en la madre de las virtudes a partir de
que el cristianismo se hizo presente. Hoy usted admira a una persona humilde, pero eso no lo admiraban ni los griegos ni los romanos. Ellos no entendían eso. Hoy elevamos a las personas y aplaudimos a aquellos que muestran humildad porque teniendo poder o fama o riquezas o educación no la exponen vanamente, pero sí la están usando por el bien de otros. Usted aplaude eso, pero eso no existía antes del cristianismo, porque Jesús mostró un camino nuevo, una manera distinta de ver las cosas. Hace 3 generaciones, solamente 3 generaciones, los aborígenes australianos eran violados, golpeados y azotados en público, humillados, emborrachados para que los colonos ingleses se rieran de ellos en público. Los australianos o los colonos australianos consideraban que los aborígenes no eran humanos. Los negros australianos eran algo más bajo que una bestia cara. Pero hubo 2 colonos muy ricos, David y Janet Matthews se llamaron, que llegaron a vivir en un área de Australia cerca de Victoria y por allá de los 1860. Fueron dueños de un próspero negocio, por cierto. Vendían comida, ropa, todo tipo de utensilios a las personas, a los colonos que estaban tratando de poblar esa gran isla. Vivían cerca de un río donde el comercio era tremendamente activo, pero algo pasó alguna de esas días, alguna noche en que David vio a un aborigen ser azotado y en su diario registra la conmoción que le causó, y la pregunta que él se hizo fue: ¿es esto justo? ¿Es esto correcto? Y lo que siguió fue una aventura que le cambió la vida a él y a su esposa. Y los que una vez habían sido hombres muy ricos que dedicaban su negocio, sus fuerzas, su duro trabajo para acumular riquezas, sacando recursos de la misma tierra que ellos ahora habían comprado, se vuelve en un abogado a favor de los derechos de esos indígenas que están siendo abusados, y pone prácticamente en la mesa su vida, su familia, su futuro, su dinero, su negocio. Se gana las críticas de sus hermanos, que llegan a preocuparse de él cuando lo ven hacer amistades con los aborígenes. Cuando él descubre que la tierra que él había comprado y en donde puso su negocio había sido una tierra sagrada para los aborígenes, decidió cederles la mayor parte de esa tierra. Y esos que se habían quedado sin tierra vienen a vivir en las orillas del río que habían considerado sagrado para ellos. Les dio alimento, les dio educación. Su esposa era maestra. Los aborígenes no tenían acceso a la educación europea, pero le ofrecieron a todo aquel que quisiera educarse con ellos, y lo hicieron. Los vistieron, los alimentaron, les permitieron pescar en el río otra vez y vivir felices en esa parte del río. Era un hombre con un poder de convencimiento tremendo, y comenzó a escribirle entonces a todos los periódicos australianos. Le escribió al gobierno, a las agencias de gobierno, pidiéndoles que cambiaran su perspectiva, su manera de ver a esos aborígenes. Nadie lo escuchó, lo consideraron un loco. Como ya les dije, sus hermanos mismos se comenzaron a preocupar por él. Su entrega y su devoción hacia esos indígenas fue tal que su negocio finalmente quiebra y muere. Su esposa le sigue 10 años más con una labor maravillosa misionera en 2 o 3 pueblos más entre ellos, hasta que finalmente muere. Y se dice que sobre su tumba se escribe una pequeña frase que dice Maranuka, que quiere decir en el lenguaje aborigen amigo, pero la frase más tierna y más profunda que ellos tienen para alguien que es íntimo. Y escribieron sobre esa tumba: Maranuka, tus obras te seguirán siempre.
Matthew y su esposa son el ejemplo de alguien con poder, con educación, con elocuencia, con fuerza, con riquezas, que decide usar todo aquello para servir a otras personas, para darles una mejor vida. ¿Para qué queremos nosotros servir? ¿Qué buscamos cuando queremos ser líderes de otros? ¿Qué anhelamos cuando le decimos a Dios, dame poder? Alguna vez, me acuerdo yo, haber estado llorando en un campamento de jóvenes, pidiéndole a Dios, dame más poder. Y después de un silencio, escuchar la voz de Dios, creo yo, que me dijo, ¿y para qué quieres más? Y hubo silencio. Dios es muy directo, no es diplomático, pero a veces nos muestra su misericordia, tirándonos un poquito de verdad y luego dejándonos sacar conclusiones por nosotros mismos. ¿Para qué quieres más poder? ¿Cuál es tu idea de liderazgo y de pastoral? ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? Hace muchos años, durante esos años en los que yo viajaba muchísimo, comenzaba de hecho a viajar, estuve en un país en Sudamérica, que no les voy a decir cuál, a ustedes no les importa, pero era bastante conocido en ese país y Dios me dio mucho favor en ese país, mucho favor. Era maravilloso lo que pasaba cuando llegábamos a ese lugar. Maravilloso, maravilloso. Yo recuerdo que por ahí de la segunda o tercera vez en que fui invitado, el lugar estaba repleto. Es una iglesia que hoy en día pues reúne quizás 20,000 personas, en la época 3,000, un auditorio bellísimo. Había un congreso de adoración tomando lugar, había un amigo mío invitado, Miguel Casina, enseñando y ministrando, y la noche siguiente iba a estar yo. La primera noche estaba Miguel, así es que yo llegué desde el aeropuerto al hotel, me cambié y corrí hacia el auditorio para poder estar ahí esa noche. Y cuando yo entro o intento entrar al lugar, el lugar está repleto, está a reventar. Y entonces le digo a Lugier, cuando miro la multitud, le digo a Lugier, yo me quedo acá. No había manera, de todas maneras, de avanzar. Y él me dice, no, hay un asiento para usted al frente, usted no se puede quedar acá. Tranquilo, venga, yo lo llevo. Y él se abrió paso entre la gente. Hay algunos ujieres que hacen un trabajo, pero ellos saben cómo hacer su trabajo. Y con permisito, dijo Monchito, y se fue al frente, me sacó al frente. Y cuando yo llego aquí al frente, están en medio concierto, ¿no? Y cuando yo llego aquí al frente, todo el frente está lleno. Entonces yo me quedo mirando, porque eso es lo que yo no quería interrumpir lo que estaba pasando. Y me quedo apenado, digo, ¿qué hago ahora? Y entonces el Jujier se perdió entre la gente. Se perdió así sencillo, ¿no? Se fue y dijo, está hecho mi trabajo y se acabó, ¿no? Y entonces mirando rápido me doy cuenta que hay unos asientos aquí de este lado. Y corro a la primera asiento y me siento a disfrutar el concierto. Por cierto, había un coro enorme cantando con Miguel Casina una canción o dos canciones. Cuando el coro termina de cantar, se bajan, coro así tipo bautista, una cosa así, todos sonriendo así, ni miran las gradas, así se bajan. Yo sí tengo que mirar, vienen así y llegan a donde estoy yo, ¿no? El primero, el líder de ellos, y yo estoy sentado tratando de escuchar a Miguel, y entonces él se me queda mirando así como, y yo le hago, y él me hace, y yo le hago, y a la tercera me hace, y yo le hago, ok, y me moví a la segunda, y entonces viene el segundo del coro y me hace, y yo le hago, y él me hace, y yo, ok, me muevo, y así 100 veces. Llegué al final de la fila, me pasé a aquel lado y el que siguió me movió y cada uno de ellos me movieron hasta acá y luego crucé para allá
Y me fui hasta el final. Y cuando llego al final, ya yo había entendido cómo era la cosa. Ya ni me sentaba, yo me quedaba así. Ok. Cuando llego al final, volteo a ver qué hago y se siente el último y me quedo yo así, afuera. Me quedo afuera y la gente entonces que está atrás, porque había gente por las gradas, por todas partes, la gente que está atrás me comienzan a hacer ruido que me quite de ahí porque no pueden ver a Miguel. Y yo, ¿qué? Entonces, ¿qué hago? Entonces me siento y viene un ujier y me dice, usted no puede estar sentado ahí. Esta es una salida de emergencia, usted no puede estar sentado ahí, muévase. Entonces me muevo y bendita mujer que me ve desde un overflow, desde un cuarto donde hay niños mirando por televisión el evento, y me agarra del hombro y me saca y me dice, quédese aquí por favor, no le estorbe a la gente. Mire, yo le voy a decir una cosa a usted, eso que se quede entre nos, ¿verdad? ¿Ok? No volví a ese lugar por 9 años. Me amaban, los amaba, pero yo me sentí tan humillado, que yo dije, esa gente no sabe honrar a los siervos de Dios. No regreso porque no regreso. Y me invitaron no sé cuántas veces y yo no sé qué les dije, pero no regresé por 9 años. Qué corazón más duro y más... Pero eso se queda entre nosotros, ¿ok? Usted no vaya a contar la historia, por favor. Eso es por la confianza que nos tenemos acá, ¿no? Pero a mí me hizo reflexionar con los años, cuando yo volví a considerar ir con ellos. Dije, ¿qué fue lo que yo hice? Eso se quedó allá atrás en mi subconsciente. Yo nunca fui consciente de que cuando les decía, no puedo ir este año, había algo que me molestaba. Algo me molestaba. No sé si aprendí la lección, porque años después fui a un congreso en la Ciudad de México. Me acuerdo, yo era uno de los invitados para dar talleres y el lugar está a reventar y me dan ganas de ir al baño. Y entonces me fui al baño, y cuando yo quise regresar, por ejemplo, y entrar por la puerta, se sabe, la puerta de VIP, alguien se me apareció, un mujer, y me dijo, ¿y usted qué está haciendo aquí? Yo le dije, es que andaba en el baño. ¿Y qué? Yo, bueno, es que quiero entrar. Me dice, usted no puede entrar por acá. Entonces yo estoy mirándolo y así que me pica la lengua para decirle, yo soy Danilo Montero. ¿Y saben qué hice? Se lo dije. Le dije, yo soy Danilo Montero. ¿Y usted quién es? Así sencillo. Usted puede ser el papá de los tomates. Usted puede ser papá de los tomates, pero usted entra por donde todo el mundo tiene que entrar. Así es que se me va para allá. Y me quedé petrificado mirándolo y dije, tiene toda la razón. Y me tuve que ir. Y yo sé que eso pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Hay personas a las que el servicio les apasiona hasta que les ponen un título. Y en el momento en que te ponen el título, ahora es que esta iglesia está agarrando la visión. Ahora es que está bajando, se están abriendo los ojos, se están cayendo las escamas de los ojos y están entendiendo el don de Dios. Como yo se los dije alguna vez, si ustedes supieran cuál es el don de Dios, ustedes le pedirían más bien y Él les serviría. Tenemos torcida nuestra perspectiva, manchada la visión, y necesitamos apuntar en la dirección que nuestro Maestro nos muestra. El grande es el que sirve.
invitarlo a que me acompañe en una palabra de oración. Señor, gracias por traernos acá esta noche, este par de días. Sabemos que tú lo que honras es tu palabra. No la palabra del hombre, sino tu palabra. Y te invitamos, Señor, hoy recibiéndola en nuestro corazón, a que tú, Señor, nos permitas honrar esa palabra en nuestras vidas. Habrán aspiraciones, expectativas, exigencias que hoy nos pides entregar en este altar. Y si es así, te decimos, aquí estoy. Hay sed de poder, hay amor a títulos, hay ganas de tener más influencia. Hay algunos que hemos orado por una triple unción porque doble no nos basta. Pero hoy nos humillamos a tus pies, Señor, y te miramos en esa noche por fe, sublime, bendito como eres, doblando las rodillas y sacando la mugre de pies callosos, toscos. Y te decimos, Señor, si solo tú nos consideras, si solo nos permitieras lavar los pies de alguien, bendito llamado, bendito privilegio, que hoy entreguemos la educación o la fuerza o la elocuencia o el buen nombre a tus pies, para que por tu gracia lo que seamos o no seamos puesto a tus pies se convierta en una herramienta para levantar a otros, para modelar a otros, para abrir camino para otros, para llevar salvación a otros por tu Espíritu Santo. Renueva nuestras mentes, cambia nuestra manera de pensar, afina nuestro oído, sana nuestra visión, porque queremos ser más como tú, Señor. Haznos hombres y mujeres que usan su vida, su influencia en beneficio de otros. En el nombre de Jesús, Señor.